Bienvenida o bienvenido. Hoy vamos a explorar una figura papal, San Félix III, que igual no suena tanto como otros, pero fue clave en un momento, de muchísima tensión entre Oriente y Occidente, allá a finales del siglo V. Exacto. Tenemos delante un análisis histórico-teológico, bastante interesante, sobre su papado. Sí, un periodo complejo. Y nuestra idea hoy es entender por qué este papa se plantó. Se plantó ante un emperador, ante un patriarca, gente muy poderosa. ¿Qué era eso del enoticón? El famoso enoticón. Y sobre todo, cómo ese choque, el cisma caciano, marcó las relaciones Roma-Constantinopla durante más de 30 años. Casi nada. Así que, bueno, vamos a desliar esto. La escena es el poder imperial queriendo, suavizar la fe por la paz política y Roma diciendo hasta aquí hemos llegado. Tal cual. A ver, situémonos primero. Finales del siglo V, años 483-492 más o menos. Sí, por ahí. Félix III es papa en Roma. Sucede a San Simplicio. El imperio de Occidente, bueno, ya sabemos, acaba de caer. Pero en Oriente, el emperador Zenón está fuerte, en Constantinopla. Eso es. El poder imperial residía allí. Y el ambiente en la Iglesia, pues revuelto, muy revuelto por las discusiones sobre el Concilio de Calcedonia. Totalmente. Las seculas de Calcedonia seguían muy vivas. Y en esto, año 482, el emperador Zenón saca un edicto, el Enoticón, que significa algo así como edicto de unión, ¿no? Sí, esa era la intención declarada, unir. Quería reconciliar a los que aceptaban Calcedonia a pies juntillas, los de las dos naturalezas de Cristo, divina y humana, con los otros, los llamados monofísitas. Que eran muy fuertes en Egipto, en Siria, zonas clave del imperio. Claro. Y estos monofísitas insistían más en la naturaleza divina, ¿verdad? Después de la encarnación. Exacto. Para ellos, hablar de dos naturalezas separadas después de la unión sonaba problemático. Vaya, tarea intentar unirlos. Pues sí, extremadamente complicada. El genoticón era un intento de cuadrar el círculo, una fórmula muy diplomática, la verdad. ¿En qué sentido? Bueno, por un lado, condenaba a herejías antiguas, Nestorio, Eutiques, aceptaba Nicea, Éfeso. Hasta ahí, digamos, todos de acuerdo. Vale. Pero, y aquí viene lo importante, evitaba con mucho cuidado mencionar, ni siquiera mencionar, la definición clave de Calcedonia, la de las dos naturalezas. Ah, amigo. Una omisión calculada. Totalmente calculada, diseñada para no ofender a los monofisitas. Pero claro, Claro, pero omitir un concilio ecuménico entero suena, no sé, muy arriesgado. ¿Por qué Calcedonia era tan crucial para unos y tan difícil para otros? a ver, es que Calcedonia, el de 451, fue como la culminación de siglos de darle vueltas a quién es Jesús. Entiendo. Afirmar que tiene dos naturalezas completas, divina y humana, pero sin mezclarse, sin separarse, unidas en una sola persona divina. Para los que lo defendían, era la base. La base para entender cómo Dios salva haciéndose hombre de verdad, pero sin dejar de ser Dios. Ya. Entonces, cualquier ambigüedad ahí era tocar el núcleo de la fe. Para ellos, diluir Calcedonia era, comprometer la comprensión de Cristo. Y los monofisitas, en cambio. Los monofisitas sentían que eso de las dos naturalezas, después de la unión, pues como que rompía la unidad de Cristo. Les sonaba un poco a Nestorio, a una dualidad rara. Vale, captado. Entonces el genoticón intenta eso, contentar a todos quitando el punto de fricción. Un poco como, si no hablamos de esto, igual nos llevamos bien. Exacto, esa era la idea. ¿Y quién apoyó esta solución imperial? Pues ni más ni menos que el patriarca de Constantinopla, Acacio, Acacio. el patriarca de la capital. Él mismo. Lo aceptó y lo promovió. A ver, sus motivos. Pues se puede debatir. Quizá buscaba de verdad la paz religiosa, que eso al emperador le venía de perlas. Claro. O quizá vio la oportunidad de reforzar el poder de Constantinopla, ¿no? Como el gran pacificador bajo el emperador. O una mezcla. Probablemente una mezcla, sí. Lo cierto es que su apoyo fue clave para que el enoticón se aplicara en buena parte de Oriente. Y aquí entra Félix III, desde Roma. Me imagino que la noticia del enoticón y del apoyo de Acacio no sentó muy bien. Bien. Fatal. Para Félix III y para Roma, el enoticón era
inaceptable, punto. No era una cuestión de disciplina o de formas, era doctrina pura y dura. El núcleo de la fe. Exacto. Aceptar un edicto del emperador que silenciaba un concilio ecuménico. Lo veían como una traición a la fe de los apóstoles. La postura era, la fe no se negocia por política. La custodia, la Iglesia, no el emperador. Y Félix III no se quedó en una simple carta de protesta, ¿verdad? Las fuentes dicen que fue contundente. Muy contundente. No se anduvo con rodeos. ¿Qué hizo? Convocó un sínodo en Roma, en el 484, solo 2 años después del Genoticón. Ajá. Y las conclusiones, drásticas. Primero, rechazo total, absoluto, del Genoticón como fórmula de fe. Y segundo, y esto fue la bomba, ¿El qué? la excomunión del patriarca Acacio de Constantinopla. ¿Excomulgado? ¿El patriarca de Constantinopla por el Papa de Roma? Tal cual. Imagina la que se lió. El Papa excomulgando al obispo de la capital imperial, el hombre con más poder político en la Iglesia Oriental, por seguir la línea religiosa del emperador. Uf, eso es un desafío directo. No solo a Acacio, sino al propio Zenón. Exacto. Implícitamente era cuestionar la autoridad del emperador en temas de fe, un movimiento audacísimo en ese momento. Me imagino el terremoto. ¿Fue ese el pistoletazo de salida del famoso cisma acaciano? Listo ahí. Esa excomunión de Acacio por Félix III en el 484 es el inicio formal del cismo acaciano. Y no fue una bronca de un día. Ya me has dicho que duró. 35 años. Una ruptura de comunión entre Roma y las iglesias orientales que siguieron a Acacio, principalmente Constantinopla, Antioquía, Alejandría también andaba dividida. 35 años. Es muchísimo tiempo. ¿Y en la práctica? ¿Qué significaba eso? ¿Que no se hablaban? ¿Que...? Significaba que no se reconocían mutuamente, como parte de la misma iglesia en plena comunión, nada de compartir sacramentos, sobre todo la Eucaristía. Vaya. Los nombres de los obispos del otro bando se borraban de las listas litúrgicas, los dípticos. A nivel de jerarquía, una división total. Luego a nivel popular, bueno, el impacto sería desigual. Pero institucionalmente, una fractura muy seria. Y yendo un poco más allá de la ruptura en sí, ¿qué implicaciones tuvo todo esto? La postura de Félix, el cisma... Las fuentes que hemos visto las agrupan en teológicas, políticas y eclesiales. ¿Podemos desgranarlas un poco? Sí, claro, es una buena forma de verlo. Empecemos por lo teológico. La principal consecuencia fue reafirmar que la doctrina cristiana no la dicta el poder político. Que el emperador manda en lo suyo, pero no en la fe. Eso es. Podía legislar sobre 1000 cosas, pero no sobre el contenido de la fe. Al rechazar el Enoticón, Roma blindó, digamos, la autoridad de Calcedonia como pilar intocable de la cristología. Y de paso, claro, reforzó su propia imagen. ¿Cómo? Como la defensora de la ortodoxia frente a los tejemanejes políticos y las presiones del imperio. Entendido. Defender la integridad de la fe. ¿Y en lo político? Supongo que a Zenón no le hizo ninguna gracia. Ninguna. Su gran plan de unificación religiosa, que buscaba paz en el imperio, se le fue al traste, al menos con Occidente, y provocó una fractura mayor con Roma. Además de que su autoridad quedó tocada, ¿no? Directamente desafiada por el Papa en asuntos de fe. Y ojo, que el Enoticón tampoco trajo la paz a Oriente. Al contrario, a menudo avivó las tensiones internas entre calcedonianos puros, monofisitas y los que aceptaban la fórmula ambigua. Un lío. O sea que políticamente, un fracaso. En gran medida, sí. ¿Y la tercera pata, la eclesial? ¿Cómo afectó a la Iglesia como institución, a su estructura? Aquí Roma, curiosamente, salió fortalecida en su rol, al mantenerse firme con Calcedonia cuando Constantinopla había cedido al emperador. Se convirtió en el referente. Exacto. Para muchos en Occidente, y también para algunos en Oriente que no tragaban con el Enoticón, Roma era el faro de la ortodoxia. Y además, la acción tan drástica de Félix contra Acacio. La excomunión. Sí, sentó un precedente muy potente. Demostró que el obispo de Roma se sentía con autoridad para juzgar y sancionar incluso a un patriarca tan importante como el de Constantinopla. Eso reforzó mucho las ideas sobre el primado papal. Entonces, si intentamos resumir el legado de Félix III, más allá de ser el papa que empezó un cisma, que suena así como muy negativo, ¿qué destacaríamos de positivo o de duradero, según estas fuentes? Pues yo diría varias cosas importantes. Primero, su defensa a ultranza de la fe de Calcedonia. Sin concesiones. Ninguna.
Insistió en que la verdad sobre Cristo, definida por un concilio, no se podía ni comprometer ni dejar en la ambigüedad. Para él no era cabezonería, era fidelidad. Vale, primer punto. Segundo, la afirmación de la independencia doctrinal de la Iglesia frente al poder político. En esa época, los emperadores se metían mucho en temas de Iglesia, lo que se llama cesaropapismo. Sí. Pues Félix III trazó una línea roja. En dogma, el César no manda, y eso tuvo eco durante siglos. Importantísimo. Tercero. Tercero, la idea de que la unidad de la Iglesia no puede basarse en fórmulas aguadas o en compromisos que oscurezcan la verdad. La unidad es un bien, sí, pero para Félix III no a costa de la claridad sobre quién es Cristo. La paz del Enoticón era una paz falsa, a sus ojos. Entiendo. Unidad sí, pero sobre la verdad. Eso es. Y por último, incluso en plena pelea, sus cartas muestran una preocupación pastoral. Quería mantener la comunión en la fe auténtica, animaba a los obispos a ser firmes. No era solo una lucha de poder. Defendía lo que él creía que era el fundamento. Y comentaste que el cisma duró 35 años. ¿Cómo acabó? ¿Tuvo Roma que ceder al final o se mantuvo la línea de Félix? Pues es muy interesante, porque el final del cisma, en el 519, fue en gran medida una victoria póstuma para Félix III. ¿Ah, sí? Sí, se consiguió con el Papa Hormisdas y un nuevo emperador en Oriente, Justino I, que era procalcedonia total. Y la clave para la reconciliación fue precisamente que Oriente aceptara explícitamente Calcedonia y rechazara el Enoticón. Anda. Y no solo eso, se exigió condenar la memoria de Acacio y de los que habían mantenido la ruptura. O sea, que la condición para volver a estar en comunión fue aceptar lo que Félix III había defendido desde el principio. Exactamente. Se firmó un documento, la Fórmula de Hormisdas, que reafirmaba Calcedonia y la autoridad doctrinal de Roma. Esto demuestra que la firmeza de Roma, aunque causó dolor a corto plazo con el cisma, a la larga consiguió preservar la definición de fe que consideraba esencial. Vaya, la fe por encima de la política imperial acabó ganando esa batalla. En esa ocasión sí. Viéndolo con perspectiva, este lío del siglo V tiene mucha tela. ¿Qué podemos sacar de todo esto hoy para alguien interesado en la historia de la Iglesia o en las relaciones fe-poder, incluso en debates actuales? Pues yo creo que da para pensar. Por un lado, ilustra muy bien esa tensión histórica, a veces tremenda, entre ser fiel a una doctrina recibida y las presiones del momento, políticas, sociales, culturales. Sí. El papado de Félix III es un caso de estudio, de cómo una institución religiosa, Roma en este caso, asume ese rol de guardiana de verdades fundamentales, aunque le cueste enfrentarse a poderes gigantes. Me llama mucho la atención esa idea que ha salido varias veces. La unidad no a cualquier precio. El Enoticón era un intento pragmático de paz, tenía su lógica política, pero Roma dijo no. No a esa paz si diluían la verdad sobre Cristo. Y hoy, hoy se valora mucho el consenso, el compromiso. Claro, y son valores necesarios en muchísimos ámbitos. Pero este episodio plantea la pregunta. ¿Hay núcleos de convicción, aquí eran teológicos, que no admiten ambigüedad ni rebaja sin perder su esencia? Buena pregunta. Lo que Félix defendió es que la verdadera comunicación en la Iglesia se basa en una fe común clara, no en acuerdos vagos o uniformidad impuesta. La ruptura, aunque doliera, fue preferible a una unidad basada en lo que él veía como un error. Es interesante también cómo este conflicto, a la larga, ayudó a solidificar esa imagen del papado como un punto de referencia doctrinal, un garante de la fe íntegra frente a presiones locales o imperiales. Sin duda. Contribuyó mucho a forjar esa imagen del primado romano, no solo como poder administrativo, sino como instancia doctrinal última, al menos para Occidente y para los que en Oriente buscaban apoyo contra el emperador. La firmeza de Félix y sus sucesores dejó una marca profunda en cómo el papado se veía a sí mismo. Muy bien. Pues hagamos un pequeño resumen de lo que hemos visto. Empezamos con San Félix III, papa a finales del siglo V. Ajá. Vimos cómo se plantó ante el emperador Zenón y su edicto, el Genoticón, Ujú. que buscaba unir Oriente pero a costa de silenciar el concilio de Calcedonia. La definición clave sobre Cristo. Exacto. Y la respuesta de Félix, contundente. Rechazo del Enoticón y excomunión del patriarca Acacio.
Y eso desató el cisma acaciano. Un cisma largo, 35 años, pero que acabó, como decíamos, con la reafirmación de la postura de Roma. El legado principal, yo creo, es esa lección sobre la tensión entre unidad y verdad, entre el poder político y la autoridad doctrinal. Sí, desde la perspectiva romana, la unidad no podía construirse sobre la ambigüedad o el compromiso que aguara la fe. La firmeza, aunque conflictiva, aseguró que Calcedonia siguiera siendo una referencia fundamental. Y para acabar, una reflexión que quizás nos queda ahí flotando. En nuestro mundo, ¿no?, que busca tanto el consenso a veces limando diferencias doctrinales o ideológicas, y donde hay presiones políticas, culturales para adaptar mensajes que se consideran clave. Sí, es un tema muy actual. Pues, ¿qué nos dice la actitud de figuras como Félix III? Que hoy quizá llamaríamos intransigente. ¿Qué nos dice sobre cómo navegar esos debates? ¿Dónde está la línea entre el diálogo, que es necesario, y la defensa de lo que uno considera una verdad irrenunciable? Una pregunta abierta, desde luego. Pues ahí la dejamos. Una pregunta que este viaje a la historia nos ayuda por lo menos a plantearnos.